Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Comenzamos. La playa de Pantín, en Valdoviño, volvió a ser el epicentro del surf nacional con la disputa del Campeonato de España por equipos autonómicos, un evento en donde el espíritu de grupo prima sobre las individualidades. Canarias revalidó el título de campeona de España por equipos autonómicos. Los canarios logran su 9ª victoria, una cifra histórica teniendo en cuenta que este evento se ha celebrado en 11 ediciones. Continuamos en Pantín, ya que aquí también tuvo lugar la disputa del Campeonato de España en la modalidad de subolas. Victorias de la canaria Ibaia Ruano y el gallego Guillermo Carracedo en las categorías absolutas. Xavi Lucena presenta Cuentagotas, un mini documental dirigido por Arnau Cloquels que relata su último viaje a México, buenas olas y pensamientos personales del surfista mallorquín sobre lo que es el surf en su vida. En su viaje por el mundo, Ben y Laura llegan a Perú, donde descubren sus olas y su cultura. Para ellos el surf a menudo no se trata tanto de conocer las olas como de los lugares por los que hay que pasar para llegar a ellas. We were lucky to participate in the Shimuchik Festival, celebrating 5,000 years of surfing in Peru. El surfista australiano Oscar Langburne publica la primera parte de su recorrido por la costa oeste del continente americano, una aventura que arrancó en California y que llega a su fin en países de Centroamérica. Dirigido por William Hunt, 1 a 10 pies, es un interesante retrato cinematográfico del longboarder Matt Jochnacki, rescatando sesiones que tuvieron lugar durante el confinamiento en Nuevo Gales del Sur, Australia. La estadounidense Kaylee Simmers y el brasileño Ítalo Ferreira fueron los ganadores del Vivo Rio Pro, la 8ª prueba del Championship Tour 2024 que se celebró entre miles de seguidores en la playa de Itanúa. El cantante y surfista australiano Ziggy Alberts presenta su último trabajo denominado Outlag, coincidiendo con su gira por España. Sus canciones hablan sin miedo de amor, amistad y conexión con la naturaleza. Y con música nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.